semanas, un mes que no nos hemos reunido por diferentes actividades. Entonces, omitiendo eso, con el permiso de ustedes, vamos a comenzar de acuerdo a nuestra agenda, a informar sobre el proceso de actualización curricular que estamos llevando adelante. Ya estamos en la etapa de construcción de las propuestas, ¿no? La etapa de la evaluación ha sido muy rica. Esta etapa también de construcción de las propuestas también lo ha sido. Hemos recibido varios aportes de instituciones públicas, nos hemos reunido ya también con actores sociales, hemos tenido talleres internos que todavía esta semana se están desarrollando, el segundo ciclo, y vamos a concluir el jueves, mañana concluye, ¿no? Con, me parece, la Defensoría del Pueblo, si no estoy mal, y con eso hemos tenido más de 16 talleres internos, hemos tenido 6 diálogos también internos, en los que se han ido abordando distintas temáticas para todos los, con distintos énfasis, ¿no? Asimismo, hemos recibido aportes escritos de instancias públicas, privadas, de toda la sociedad, los mismos que les hemos hecho llegar de acuerdo a hacia dónde estaban dirigidas. Hay instituciones que se han dirigido principalmente, en la mayor parte, a inicial primaria, secundaria, a regular, pero también han habido aportes a institutos técnicos, a formación de maestros, etc., ¿no? Les hemos hecho llegar esa información, y todavía la información que nos ha llegado hasta esta semana la estamos organizando y la vamos a remitir en un segundo envío de aportes. La idea es que esos aportes de estas instancias, como el Banco Central, la Cámara, no es Cámara, la Confederación de Empresarios Privados, las asociaciones de colegios privados, o las instituciones que tienen a cargo colegios de convenio, etcétera. Hay un sinfín de instancias que han hecho llegar sus aportes, se los vamos a hacer llegar de manera hasta esta semana, ¿no? Para que ustedes puedan tomarlos en cuenta e incluirlos. Todo este proceso, que es largo explicar, ustedes lo conocen con bastante detalle, todas las acciones y líneas de acción que hemos estado desarrollando en la actualización curricular, ha sido centralizado, está siendo centralizado en una página web. Les vamos a pasar el enlace si es que no se las hemos pasado ya, y ahora le pido a Diego que les pueda presentar, porque de ahí, de esta página, van a poder recoger todos los insumos necesarios y toda la memoria, digamos, de la actualización curricular hasta ahora. Eso está. Desde el primer taller desde la primera sesión técnica que hemos comenzado, creo que ha sido en abril, el 28, para ser precisos, se ha ido llevando bastantes procesos, talleres, reuniones, documentación, hemos ido recogiendo documentaciones de la actualización, de los currículos vigentes. Se ha hecho una etapa de evaluación de estos currículos vigentes, ustedes nos han hecho llegar las propuestas, a varios de ustedes les he hecho llegar los links donde nos tenían que remitir la documentación, que también nosotros lo centralizábamos en un drive, les hacíamos llegar a sus correos. Quizá muchos se han debido dar de cuenta que ya era ampuloso tanta documentación. Entonces, en ese sentido, hemos preparado un sitio web para que podamos reflejar esto de alguna forma más sencilla, para que ustedes puedan acceder, no solo ustedes, a otras personas más, otras instancias. Ya el link les vamos a hacer llegar, o los que están con un código QR, quizás en este momento les puedo compartir. Ahí está, si es que desean, lo voy a dejar por un momento. Si les va a dirigir al sitio web. Así quizá me pueden seguir mejor. Entonces, se ha hecho bastante información. Ya, entonces en este sitio
lo hemos dividido de la siguiente forma, ya en cuatro partes. Ahí vemos lo que es la comisión técnica, las sesiones que nosotros hemos tenido, con hoy es la 5ª sesión. Entonces, esa es la primera sesión, la primera parte. Una segunda parte son los currículos vigentes del CEP, ya toda la documentación que se ha podido centrar, recoger, rescatar de los currículos vigentes del CEP. Ya, una tercera parte es la evaluación de estos currículos que ustedes nos han hecho llegar. Ya, la documentación que ustedes nos han hecho llegar lo hemos dividido en esa parte, en la tercera parte. ¿Ya? Una cuarta parte son las propuestas para la actualización curricular. Ustedes han sido partes, por ejemplo, de los talleres internos del ministerio, ¿no? El primer taller, el primer ciclo, el segundo ciclo, se han llevado diálogos internos, ¿ya? También en esta parte van a encontrar las contribuciones que nos están haciendo llegar por parte de otras entidades, otros ministerios externos al Ministerio de Educación. A ver, por ejemplo, iremos a la primera parte de la comisión técnica. Ahí vamos a encontrar las reuniones que se han llevado. Ya la primera sesión, la segunda sesión, la tercera y la cuarta sesión. Seguimos cargando información, seguramente más adelante, una vez que terminemos hoy también va a salir un acta de acá, vamos a crear ahí la 5ª sesión, ahí van a poder encontrar. Si ingresamos a la primera sesión, ahí van a estar quienes han sido partícipes de la primera sesión, los documentos, las diapositivas, el cronograma. ¿Ya? Por ejemplo, las primeras veces siempre me venían a preguntar dónde puedo encontrar. Les hemos enviado sus correos, buscaban, no les llegaban. Entonces, en este espacio van a poder encontrar de una manera más accesible, más intuitiva. ¿Ya? Eso es en cuanto a la primera parte. En la segunda parte son los currículos vigentes del CEP. Están divididos ahí por subsistemas. Ahí tenemos la educación regular, educación alternativa, especial, institutos, formación de maestros, universidades y los currículos regionalizados. Por ejemplo, si entramos a educación regular, vamos a ver todos los documentos que hemos podido recopilar de educación inicial, de educación primaria, de educación secundaria. ¿Ya? Entonces, como les digo, esto es accesible. Ustedes ingresan y, bueno, pues van a poder descargarlo. Por ejemplo, los currículos vigentes de formación de maestros, los que nos hicieron llegar. Ahí lo van a poder encontrar. ¿Ya? Eso es en cuanto a esa es la segunda parte, currículos vigentes. Ahora, en la evaluación a los disculpa que te corte, ahí en el tema de currículos vigentes, este enlace ya estaba en el drive, ¿no? Ya habían los currículos vigentes. Por si acaso, las contribuciones a todos los ministerios, empresas estratégicas, instituciones, empresas privadas, etcétera, con las que nos hemos reunido, organizaciones sociales, les hemos dado ese enlace para que puedan hacer sus contribuciones. Ahí hemos cargado los documentos que ustedes nos han mandado, ¿no? Entonces, en algunos casos nos decían, pero no hay casi nada. Bueno, entonces, obviamente, a partir de ese casi nada, han podido hacer sus contribuciones. Si hubieran estado mucho más completos, las contribuciones también habrían sido mayores, ¿no? Entonces, eso es importante saber. A esta página, a este sitio de los currículos vigentes, ha entrado muchísima gente, ¿no? Antes de que haya incluso la página web que les está mostrando Diego, ¿no ve? Ya había una carpeta con todos los enlaces y en todos los encuentros que hemos tenido se ha difundido eso, y a partir de esos documentos es que las entidades, las instituciones y organizaciones sociales han podido hacer llegar sus aportes. Eso, gracias Diego. Entonces, esa es la segunda parte de los currículos vigentes. Ahora, una tercera parte es la evaluación a los currículos. Esta es la documentación que ustedes nos han hecho llegar. Por ejemplo, de educación regular, y está la documentación. Inicial, primaria, secundaria, educación alternativa está ahí, especial, formación artística, institutos, formación de maestros, universidades, la UTI, la documentación que nos han hecho llegar sobre los currículos regionalizados. ¿Ya? Eso sería en una tercera parte.
Y una cuarta y última parte es las propuestas para la actualización curricular. Esto es un poquito más, se divide en más partes. En esto de la propuesta para la actualización curricular, tenemos contribuciones de entidades del Estado. Hemos tenido reuniones con la Asamblea Legislativa, hemos tenido diálogos internos, si recuerdan hemos venido hasta un sábado, porque ya no alcanzaban los días. Hemos tenido reuniones con las confederaciones, con padres y madres de familia, con pacto de unidad, ¿ya? En cada uno de estos espacios van a poder encontrar los videos, documentos, fotos sobre los talleres, sobre estos espacios que se han llevado. Por ejemplo, si nos vamos a contribuciones de entidades del Estado, vamos a encontrar que lo hemos dividido en tres partes. Ha habido una planificación y organización. No ha sido nada fácil, porque hemos tenido que hacer llegar a todas, para empezar a todos los ministerios, las invitaciones para que puedan enterarse de la actualización curricular que se está haciendo en el Ministerio de Educación y que ellos vean qué contenidos fuesen pertinentes para que se puedan incorporar en esta actualización. Entonces, ha sido toda una organización y planificación. Entonces, fruto de ello, se han llevado los talleres internos. Los talleres internos, los que estamos desarrollando todas las tardes, de 5 para adelante. Por ejemplo, hemos empezado con educación artística. Ya, si ingresamos ahí vamos a tener las imágenes del evento, del taller de ese día. Tenemos la documentación que nos han compartido, que nos han dejado los compañeros de ese taller, los videos y el video del taller. ¿Ya? Entonces, la mayoría de estos talleres que hemos logrado desarrollar, es bajo esta estructura. Hay fotos, hay documentación, hay videos y el video del taller, ¿ya? Entonces, si ustedes van a ingresar, por ejemplo, hay muchos que preguntaban en el taller, están dejando la documentación cuando venían entidades de otros ministerios, entonces lo van a encontrar acá, ¿ya? Lo van a poder extraer desde acá. Por ejemplo, si ingresamos acá, ahora sí, aún están en algunos, por ejemplo aquí está, no hay fotos, todavía seguimos cargando. Como les dije a un principio, es bastante información, hay bastante documentación que ordenar, porque ya... Nosotros comenzamos con diferentes talleres, pero con las privadas entramos en un debate si va a ser actualización, si va a ser ajuste, si va a ser rediseño o una reingeniería. Entonces el debate pasó y quedamos que va a ser rediseño curricular. Y el rediseño curricular, como verán, no estamos hablando sobre una matriz como tiene el subsistema de educación regular. Tiene una matriz, tiene un currículum regionalizado o currículum base plurinacional regionalizado y tiene una estructura, y ahí es donde se sujetan, digamos, diferentes niveles. En cambio, en las universidades cada carrera tiene su independencia. Ya hemos calculado y nos están mandando las listas de cuántas carreras van a hacer este diseño. Van a ser por lo menos unos 600 carreras. Las universidades indígenas están haciendo ajuste curricular de 12 carreras. Entonces, cada carrera tiene su particularidad, especialidad, diríamos, y esto no vamos a nosotros terminar para septiembre. El rediseño lleva por lo menos un año, haciendo un esfuerzo son 8 meses. Entonces, también hicimos nosotros una reingeniería, se acordará Fernando, ¿no?, de las universidades indígenas, cambió un decreto y tardamos 1 año y medio. Entonces, este rediseño de las universidades, estamos avanzando, pero hay que dar un lineamiento claro, porque nos hemos dado cuenta que en las universidades privadas, estamos revisando también programas, aparece, digamos, como que han sacado de otro documento, de un currículum, y lo han pegado a otro y a otro, ¿no? Entonces aparecen como de Universidad San Simón y más abajo aparece de la UNSA, pero esa malla o ese programa es preparado para una universidad privada. Entonces ese tipo de plagios estamos encontrando,
Entonces vamos a ser muy rigurosos en este aspecto con las privadas y va a ser muy importante hacer el rediseño, pero estamos armando un manual de cómo se hace un rediseño, porque entenderán que las universidades privadas no lo hace el rector ni su vicerrector. Agarran un consultor, lo hacen hacer y después se lo pagan y listo, chao, hasta ahí. Y eso es lo que nos envían. Ahora no va a ser así. Vamos a poner reglas y vamos a jugar en una cancha con reglas para poder poner en orden, porque eso atenta contra la calidad académica también. Y en las indígenas no tenemos mucho problema, y en el régimen especial tampoco tenemos mucho problema, solo que no sabemos cuántas unidades académicas se tiene, porque no se comunica la dirección. Las universidades de régimen especial no tienen su reglamento. Ahora comenzamos con el reglamento y estamos viendo las carreras, evidentemente son súper diferentes. Es, tecnología, armamentística, está relacionado con la vida militar, pues castrense, ¿no? Entonces, eso, por favor, nosotros tenemos documentos y quisiéramos ahora enviar documentos de los diferentes talleres, y de las indígenas va a pasar también por un encuentro del pacto de unidad para que puedan ver las diferentes carreras, cómo se están haciendo el ajuste, porque no podemos hacer diseño todavía porque tiene que haber una cohorte de profesionales, ¿no? Eso anticipadamente quisiera socializar, sí. Por favor, tenemos avance y tenemos mucha comunicación ahora. Sí, gracias, director. Efectivamente habíamos dicho desde el inicio que cada instancia va a tener un ritmo distinto porque no todas tienen las mismas características, ¿no? Es como dice nuestro director de Educación Superior Universitaria, que ha salido una publicación que, no sé, lastimosamente no la hemos leído, no sé si pueden traerla, por favor. La evaluación interna, ya a muchos les hemos repartido, pero sí, se nos ha ido traerla para esta reunión, enseguida les traen una copia a todos. Y ahí está reflejado el proceso de evaluación interna de los currículos de regular, es decir, inicial, primaria y secundaria, y de alternativa y especial, ¿no? Porque efectivamente esos dos subsistemas con sus respectivas áreas o niveles son los que han avanzado más contundentemente, ¿no ve? Como para publicar, ¿no? Ahora, el viceministro de Educación Superior efectivamente nos mandó los aportes que hicieron tanto formación de maestros como universidades e institutos, y nos reunimos y vimos que era muy diferente, ¿no? No se podía publicar porque se iba a ver por ejemplo, formación de maestros ha hecho grupos focales, es más consistente, bien sustentado. En algunos casos es solamente un análisis más técnico el que se ha hecho, y ahí dijimos, a ver, publicar una cosa así podría ser prestarse para críticas, y hemos preferido dejarlo sin esa publicación porque realmente el avance en superior es realmente distinto entre las diversas unidades, no solo porque es distinta la característica del subsistema y de las formas de educación superior, sino también por el énfasis y la importancia que le han podido dar a esta actualización curricular. En algunos casos simplemente ha sido delegación de los directores a los técnicos, ¿no? Cuando el ministro nos decía, el director es director porque da la dirección de hacia dónde se tiene que ir, y no simplemente no es delegador, ¿no? Sino director, decía el ministro. Entonces ahí, de acuerdo a los avances que han habido, se ha decidido no publicar lo de educación superior. Tal vez en algún momento sí se podría publicar por instancias si es que se logra avanzar con más consistencia, ¿no? No sé si hay algo más. Podemos pasar entonces al punto 3. El punto 3 es justamente el informe de avances de la actualización del currículo base del sistema educativo plurinacional. Como bien nos recordaba nuestro director de Educación Superior Universitaria, hay un currículo base que tenemos. Este es el currículo base, ¿no? Este es el currículo para todo el sistema educativo plurinacional. Y cuando hemos hablado de actualización curricular, hemos dicho vamos a actualizar no solo planes y programas, sino también el currículo base, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha conformado una comisión
donde participan distintas instancias de nuestro ministerio, que está trabajando una propuesta que va a ser, yo creo en unas semanas, 2 semanas más, va a ser puesta a consideración del comité y de otras instancias, sin entrar al detalle del subsistema todavía, de ningún subsistema, ¿no? Son elementos generales del currículo base. Justamente Waldo Marca del instituto es parte de esa comisión, y quería pedirle que por favor nos informe brevemente de cuáles son los avances y la metodología que estamos utilizando en este proceso. Bien, buenas tardes. Ya Fernando anunciaba que este es el documento más general que tenemos de currículum, que titula Currículum Base del Sistema Educativo Plurinacional. De acá se desprende otro nivel de currículums también base por subsistemas. Y luego el tercer nivel ya son los programas de estudio, que también están organizados para cada subsistema. Se ha formado una comisión en la que participan aproximadamente entre 10 a 15 personas, fluctuamos dependiendo del día, y nos estamos reuniendo todos los días de 8:30 a 10:30, con una rigidez para que también podamos desarrollar las otras actividades que tenemos. Están participando mayormente educación regular, inicial, primaria, secundaria, educación alternativa y especial, y la UPIP, que son los que más han asistido a esta revisión. Se está tomando en cuenta estos aportes, es decir, lo que hay algunos equipos de los subsistemas que han tocado específicamente en su análisis y su valoración este documento. Entonces, todos los aportes que están expresados acá y no acá, porque no todo se ha podido hacer una impresión, entonces están ellos contribuyendo con los comentarios, con las valoraciones y los aportes que hayan tenido a este documento. Segundo, informarles también que este documento tiene, bueno, los que lo conocen de memoria, 5 capítulos. El primer capítulo trata de una caracterización general de la educación en Bolivia, en la cual tiene 6 acápites. Luego el currículum base del nuevo modelo, en el cual se hace sobre todo la problemática de la educación, los fundamentos del currículum, las bases del currículum, los principios de la educación. Luego la organización curricular, el enfoque del currículum, que se retoma tanto de la ley como de los otros documentos. La estructura curricular, donde se definen los campos, las áreas, los ejes articuladores, los objetivos holísticos y las dimensiones. Este es un documento, si dan cuenta, sobre todo filosófico, político, pedagógico, ¿no? Es decir, aquí están los conceptos básicos por los cuales ya luego se operativiza en forma más concreta en planes, programas u otro tipo de documentos curriculares. El cuarto capítulo, la concreción del currículum, que es el currículum base regionalizado, diversificado, que es justamente donde se define, de acuerdo a la ley, qué alcance tiene el currículum base, qué características, el regionalizado y el diversificado, que es más de nivel local. El sistema de evaluación, en los cuales dan las líneas de los momentos de la evaluación, los criterios de la evaluación y los instrumentos de la evaluación. Como verán, es, como les decía, un documento, si bien es sintético, porque no puede ser muy extenso en su literatura, pero sí sintético, y es digamos un documento declarativo, ¿no? Es decir, aquí están los conceptos básicos en los cuales, como digo, se deben operacionalizar en los otros niveles de concreción curricular o de documentos curriculares que se pueden establecer a niveles de subsistemas, planes, programas, etc. Ese es el avance. Pensamos acabar de acuerdo, es decir, no nos hemos puesto un plazo muy rígido, pero sí, como les digo, estamos trabajando todos los días de 8:30 a 10:30, ¿no? Tratamos de ser, como les digo, disciplinados tanto en el inicio como en la finalización del horario, para que después podamos seguir desarrollando otras actividades en las diferentes direcciones generales. Eso es lo que puedo informarles, sí, y el avance que tenemos. Sí, enseguida podemos hacer algunas consultas a Waldo. De todas maneras, quisiera recalcar,
no estamos elaborando un nuevo diseño curricular, como habíamos dicho, ¿no? Es una actualización. Un ejemplo, en estos antecedentes históricos del diseño curricular se llegaba hasta el inicio del modelo, ¿no? Ahora hemos avanzado en el inicio del modelo, entonces ahora estamos incorporando una parte que dice: la primera parte, la primera etapa de implementación del modelo ha implicado esto, ¿no ve? Se está incorporando el tema del golpe, de la clausura de la gestión escolar, del tema de la pandemia, etcétera, ¿no? Y se está diciendo, a partir de esto, estos desafíos están apareciendo en nuestro modelo. Eso es actualizar. El resto hemos mantenido o hemos hecho alguna precisión de actualización, concretamente. Estamos trabajando el tema de armonización curricular justo aquí al lado, en el Salón Paya, ¿no? Estamos entrando nosotros a una parte ya de trabajo, diríamos, menudo, ¿no? A un trabajo ya mucho más específico. Y para ello hemos establecido algunas estrategias, ¿no? De conformar, por ejemplo, red de educadores voluntarios de educación alternativa en cada departamento, ¿no? Y hemos emitido una circular juntamente con la viceministra para conformar esta red, siendo que la Dirección General atiende la educación primaria, la educación secundaria, la educación técnica y la educación permanente. Y además tenemos el Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia. Entonces esos son los componentes dentro de la estructura. Y para eso necesitamos nosotros trabajar con maestras y maestros de los centros de educación alternativa. Por ello hemos conformado esta red de educadores de los centros de educación alternativa en diferentes niveles y modalidades para trabajar aspectos pedagógicos, andragógicos, trabajar el tema de los contenidos curriculares en estos niveles, trabajar, por ejemplo, las metodologías y otros elementos del currículo que concierne la transformación, yo diría la profundización del modelo sociocomunitario productivo. Entonces, esto es una primera acción ya conformado a nivel departamental y luego vamos a tener una nacional producto de esto. Con ellos vamos a interpelarnos, si vale el término, vamos a debatir, vamos a discutir como una propuesta base para bajar ya al conjunto de los maestros, ¿no? Por departamentos, es decir, a una cantidad masiva de maestras y maestros para socializar y validar el currículum de este ámbito educativo. Lo hemos ido analizando nosotros en el sentido de que es importante trabajar con la participación de los actores. Cuando trabajas con ellos, cuando discutes, cuando construyes, ¿no? Hay menos probabilidad de que rechacen, porque han sido parte. Y en este primer periodo de la construcción del currículum nos ha surtido muy bien eso. Entonces ahora nosotros oficialmente lo vamos a ir encarando en este trabajo. Eso es una de las primeras acciones estratégicas que hemos ya establecido en los centros de educación alternativa. Un segundo estrategia es de que el mes de agosto estamos preparando un evento nacional para presentar una primera propuesta del currículum actualizado en Cochabamba, con la participación de maestras y maestros, organizaciones sociales y los actores con quienes trabajamos en educación alternativa. Entonces en agosto habría un evento nacional para presentar una propuesta preliminar del currículum del ámbito de educación alternativa y con todos sus componentes, ¿no? Y esta reunión se llevaría bajo el trabajo que se va a encarar con las redes de maestros voluntarios.
Entonces seguramente va a haber reacciones y decir a ver quiénes han trabajado esto, aquello, ¿no? Porque eso siempre ha sucedido. Pero ahí mismo van a estar los redes, ¿no? Es decir, sí, nosotros hemos apartado en este sentido, o sea, ya prácticamente son nuestros compañeros también que van a salir en apoyo al Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, de tal manera que ya en ese evento ya tengamos algunas aprobaciones preliminares del currículum y todos sus planes y programas del ámbito de educación alternativa. Entonces, eso tenemos hasta este momento los avances en términos estratégicos, pero por otro lado también ya hemos nuevamente mirado los planes y programas y también las especialidades técnicas, y para ello ya tenemos conformado grupo de maestros en humanística, es decir, de matemática, de ciencias naturales, de agropecuaria, de gastronomía, de metalmecánica, ¿no? Así ya por grupos pequeños. Con ellos construir el documento base, analizarlo y plantear ya una propuesta preliminar. Entonces, este trabajo de grupos es muy importante para nosotros porque en educación técnica, por ejemplo, yo estoy con un solo técnico y trabajar alrededor de 84 especialidades con un solo técnico pues es humanamente imposible. Entonces, esa es la estrategia que hemos tomado en la Dirección General. Ahora ya vamos a empezar a discutir, a debatir ya lo menudo, lo que es lo detalle en los planes y programas. Muchas gracias, director. Estamos todavía viendo el tema del punto 3, ¿no? El currículo base. No sé si pidió formación de maestros la palabra, no sé si alguien más. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos los directores y los compañeros. Con relación al currículo base, ¿no? Por la importancia de este trabajo que estamos realizando y la alta responsabilidad también, sobre todo, ¿no? Con relación al currículo base, es importante, ¿no? Que en la construcción del currículo base, bueno, esta formación de maestros, ¿no? Por lo menos como oyente, ¿no? Aquella, en la anterior reunión también habíamos solicitado eso, ¿no? Entonces, bueno, hago nuevamente el pedido, la solicitud de que formación de maestros pueda participar, ¿no? Aunque no con voto, pero sí estar al tanto de los cambios, las actualizaciones que están realizando, ¿no? Porque formación de maestros tiene que responder, ¿no? A su sistema de educación regular y alternativo. Otro punto más, tal vez, con relación a la transitabilidad, yo creo que habría que definir las especialidades técnicas, ¿no? Para la transitabilidad. Hay muchos nombres, ¿no? En anteriores reuniones también han mencionado, ¿no? Que los nombres de algunas especialidades varían tanto de regular, de alternativa, y para que tenga una transitabilidad a superior también habría que agendar también eso, ¿no? Una reunión, una comisión netamente de técnicos para poder definir las especialidades técnicas. Sí, gracias, Freddy. Sobre el currículo base, ¿algo más? Podemos pasar al siguiente punto. Ahí ya les toca informar a ustedes, a cada dirección, especialmente que tiene a cargo la actualización del currículo. Y yo voy a dar informe en lo que se refiere primero a nivel inicial. ¿Sobre qué? Sobre planes y programas. Como estamos en una instancia y ya dando apertura y avanzando en un grado sobre las propuestas. En ese contexto, en el nivel inicial, se ha dado apertura de la siguiente manera. A partir de diálogos participativos, como un primer momento, se realizó una lectura, análisis y reflexión sobre la estructura de los programas de estudio en general, los contenidos, su secuencia, su gradualidad, relación con el calendario escolar, relación con el enfoque del nivel, el sentido de los campos y los ejes articuladores. Asimismo, se analizó una cantidad de contenidos por campos de saberes y conocimientos y el desarrollo de capacidades, habilidades, cualidades y potencialidades. Hemos adoptado el siguiente método de trabajo. Nos reunimos, reuniones planificadas con participación de técnicos de inicial y responsables del Instituto de Investigaciones.
siempre en coordinación con ellos. No estamos trabajando de manera aislada. También el director da la línea general clara para lo que se tiene que lograr en estos escenarios de discusión, fundamentalmente de aporte, ajuste al currículo. El primer momento, vamos a buscar dos momentos. En el primer momento, el inicial, se hizo la revisión de los contenidos por campos y saberes conocimientos. En el nivel inicial se trabaja por campos, no por áreas y saberes de conocimientos. En el primer momento, como segundo aspecto, hemos considerado la revisión y debate de bibliografía nacional y del país latinoamericano en comparación. Es necesario para poder ubicarnos en el contexto histórico que vivimos, mirando al exterior, fundamentalmente mirando a nuestra realidad. Después hicimos la identificación de capacidades, habilidades, cualidades y potencialidades que se trabajan a partir de los contenidos empleados. Relación de contenidos con la 070 y el sentido de los campos. Ninguna propuesta puede ir al margen de lo que establece la normativa, en este caso la ley 070, ley educativa de niños generalizada europeas. Ese fue un primer momento. En el segundo momento tuvimos la incorporación de contenidos con temas de sensibilización y acción para la armonía y complementaría con la madre de los artesanos. Fortalecimiento de la primera lengua, segunda lengua y lengua extranjera. Consideramos de vital importancia debido a que los niños del nivel inicial tienen las facultades muy favorables para poder aprender 1, 2, 3, 5 lecturas. Nos ha dado como experiencia en lo que sucede en el mundo, ¿no? Y posteriormente hemos hablado en ese momento de la incorporación de contenidos que respondan a las problemáticas actuales con sentido de vida planteados en las instituciones. Luego hemos hecho análisis de contenidos a partir de criterios. Esos fueron los lineamientos que nos hemos planteado para poder abordar el ajuste al currículo, a los planes y programas de nivel inicial. Hemos visto en el plan curricular base que hay logros, hay objetivos planteados, pero tampoco de los otros niveles, no es genérico. Por tanto, no me sumaré al programa, pero en un momento cuando había una exposición delante del ministro hablaba de caracterización, ¿no? Enfoques con claridad en el nivel no escolarizado y escolarizado, si se acuerdan de ese habíamos identificado como un problema, ¿no? Hemos hecho un estudio, también hay que hacerlo, eso sí, evidentemente lo vamos a trabajar. Entonces, en ese contexto podemos ya abordar ya lo concreto que hemos ido trabajando. Como hace rato dije que el nivel inicial se trabaja por campos. En los campos de cosmos y pensamiento hemos trabajado ya casi culminando en el nivel inicial el trabajo de la espiritualidad, valores, afectividad y prácticas sociales que regulan las actitudes de las niñas y niños, fortaleciendo la identidad social y cultural. Hay que hacer algunos ajustes. Obviamente que este documento que vamos a presentar está sujeto también a sufrir cambios, esperando algunos reportes de los demás actores educativos. No es absoluto, es el tipo de sufrir muchos cambios, pero bajo el principio del modelo de recursos, no bajo el paraguas de la ley 070, mucho más. En temas de descolonización, despatrialización y temas de prevención de violencia. Realizar una coordinación estrecha con educación especial para una educación inclusiva, siendo una prioridad de atención a la diversidad a través del diseño universal de aprendizaje con niñas y niños con discapacidad y problemas de atención y talento extraordinario. Son algunas perspectivas pues, que tenemos por donde queremos ir trabajando poco a poco para generar una propuesta aceptable, creíble y que sea factible en la concreción curricular. Entonces, observando y analizando el documento de trabajo en sí que tenemos, considero que el nivel inicial es fundamental en el sistema educativo nacional. Si podemos obviar estas habilidades en los niños no escolarizados y escolarizados directamente que ingresan a nivel primario, estaríamos coartando un derecho a la educación. Por tanto, estamos en este desafío en lo que se refiere a nivel inicial.
Y si hay algún comentario, yo lo escucharía con mucho respeto, o si no me permiten avanzar directamente con el primario. Sí, no sé si hay algo sobre inicial, educación inicial en familia comunitaria. Lo de primaria tal vez ahora más puntual, director, para dar espacio a los otros directores también. Ya, muy bien. Gracias. En ese contexto voy a tratar de resumir en el nivel inicial. En el nivel inicial, del mismo modo, trabajamos atendiendo a algunos aspectos esenciales, como por ejemplo la recuperación y mejora de aprendizajes, el fortalecimiento de condiciones para la calidad educativa, ubicar la educación en el centro de atención y acción social desde la Dirección General de Educación Primaria en coordinación con el Instituto de Investigaciones Pedagógicas, Coordinación y otras instancias del Ministerio de Educación. Se desarrollan acciones desde visión, ajuste, actualización y mejora de los elementos del currículum base y programas de estudio. Para ir resumiendo, hemos hecho una comparación del currículum vigente y con el currículum que pretendemos realizar. Dos dificultades hemos encontrado, y aquí está claramente. La carga horaria un poco no corresponde. Acá pueden ver educación física tiene más carga horaria que matemática, entonces esto es el estudio que hemos hecho a la actual curricular, los programas, y hay un desequilibrio, no sé bajo qué criterios han planteado esta carga horaria, cuando en realidad nosotros estamos planteando ya esta carga horaria en función a las consultas que hacemos, a las consultas con los profesores que hemos hecho y en función a los documentos que establecen. Entonces, estamos dando más prioridad a lo que es lenguaje y comunicación y matemática, y los demás tampoco los desconsideramos de importancia, pero igual coadyuvan en lo que es el pensamiento matemático y lectura escritura y producción de textos. Pues uno ese es un tema planificado que lo estamos superando ya, licenciado. Otro tema, hay temas muy recurrentes que se repiten. Ya estamos clasificando para que eso ya no se repita, ¿no? Los contenidos duplicados, es decir, esos son algunos aspectos, pero para este avance, hemos ya avanzado en lo que se refiere antes. Hemos hecho un análisis comparativo del currículo nivel latinoamericano. Tenemos ya las pruebas. Hemos consultado lo que son de Argentina, Chile, por lo menos México, sus contenidos curriculares. Nos han permitido un poco visualizar la propuesta. Y luego vamos a analizar los editoriales, Santillana, Noguera, etc. ¿no? Entonces, y ya hemos avanzado directamente a las propuestas. Hemos trabajado todavía, nos falta trabajar mucho, hemos trabajado en lenguaje, en comunicaciones y matemáticas. En lenguaje hemos analizado el enfoque comunicativo didáctico textual. Ya estamos trabajando, hemos propuesto ya de manera explícita en los programas la fonología, expresión oral, la lectura y la escritura, con más énfasis, ¿no? Y en sus distintos grados de complejidad de primero a sexto de primaria. En ciencias sociales teníamos previsto estos días debatir, pero a veces se presentan circunstancias de trabajo mismo, y ciencias naturales todavía no estamos trabajando, y matemática ya tenemos avanzado en matemática. Ya en matemática hemos avanzado y estamos ya el enfoque aplicativo transformador, desarrollo del pensamiento y razonamiento lógico matemático, resolución de problemas. Por eso aquí ya estamos trabajando el grado de complejidad bajo el enfoque de esta mirada del razonamiento y pensamiento lógico. Vamos de manera gradual de primero a sexto de primaria. Estamos en ese debate, en esa propuesta. Y los demás áreas, como corresponde, ya tenemos planteado también las directrices por donde vamos a caminar. Yo quiero resumirlo. Entonces, hasta ahí estaríamos avanzando en lo que concierne a lo que es el nivel primario, en lo que se refiere al ajuste y actualización del currículum. Aquí sería, para no quitar más tiempo, y si hay algún comentario, con mucho gusto les doy. Sí, hay comentarios. Bueno, aquí habíamos ofrecido en las reuniones de la comisión y en todas las ocasiones que el instituto podía apoyar a este proceso de actualización curricular. Y en el caso de inicial primaria y secundaria, hemos estado trabajando permanentemente, ¿no? Entonces estamos muy al tanto de
Hay temas desafiantes para inicial y primaria, el trabajo de la lengua originaria y la lengua extranjera, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? A eso también lo estamos trabajando en el taller como empecé. Eso van a tener que haber definiciones fuertes, ¿no? Porque de gana nos ponemos a trabajar las lenguas, sea originaria y extranjera, cuando ya están en secundaria, ¿no? Cuando ya somos grandes. Es al principio que hay que trabajar, pero eso pasa por temas de docentes, quién forma, recursos y todo lo demás, pero se está discutiendo. Lo mismo se ha comenzado a discutir y me parece bien interesante ahí, o algo también nos comenta siempre en el instituto, el tema de las metodologías para la lectura, la escritura, ¿no? ¿Qué tipo de criterios se va a utilizar para las matemáticas? Entonces, muchas gracias, director. No sé si te ha delegado la directora para que puedas informar sobre el avance de la actualización curricular. Sí. Adelante, por favor. Bueno, se ha hecho una revisión también de los contenidos de las 13 áreas de educación secundaria para que exista una relación directa, ¿no?, entre los contenidos, los perfiles de salida, como así también el objetivo que se ha planteado, esa propuesta de objetivo que se ha trabajado, como ustedes se ha denunciado, juntamente con el Instituto de Investigaciones, con el licenciado Chazú, como también con Alan, y también parte del equipo técnico. Y estamos en ese proceso justamente ya de concluir con la propuesta de los contenidos, haciendo justamente una revisión de los contenidos que se han programado o se han aprobado para esta gestión, para la gestión 2022, y en función de ello también, y con todos los antecedentes que se tienen, también hacemos revisión de otros documentos, justamente para poder ver elementos importantes, ¿no?, que se han planteado en anteriores gestiones para la nueva propuesta que se está elaborando en esta gestión. Las reuniones que hemos ido teniendo, bueno, justamente en el tema de los programas de estudio son todas las tardes a partir de las 2:30. El día de mañana también tenemos una actividad, justamente una actividad importante, viendo el tema de la atención modular multigrado, juntamente también el tema del BTH, para venir técnicos de los diferentes departamentos, con quienes también se va a poder nutrirse todo lo que se está trabajando en este momento. La siguiente semana se tiene planificado también un encuentro con los estudiantes de diferentes departamentos, para que ellos también, en función a esta propuesta, también podamos coger de ellos sus opiniones, sus criterios, y puedan ir aportando y fortaleciendo, ¿no?, todo este trabajo que está realizándose. Entonces, en función de ello, vamos a seguir continuando y avanzando en función también a las diferentes propuestas que se tienen, ¿no?, por parte también de diferentes direcciones. Sí, gracias, Juan José. Todos conocen este documento. En la segunda línea prioritaria del Ministerio se dice que vamos a generar las condiciones para la calidad educativa. El primer punto es actualizar los currículos, porque obviamente sin currículos actualizados no podemos hablar de calidad educativa. Y el segundo punto dice operativizando la armonización efectiva del currículo plurinacional e interculturalidad con los currículos regionalizados y la intraculturalidad en todo el sistema educativo. Justamente hoy día ya estamos operativizando lo más práctico, digamos, y de hecho ya no hablamos de currículo base y currículos regionalizados, estamos hablando de un currículo plurinacional armonizado para cada nación y pueblo. Así va a salir, ¿no? Pero eso es ya para la implementación, para el trabajo de implementación del nuevo currículo. La construcción sigue otros ritmos y otra lógica, ¿ve? Estamos llegando ya al momento en que justamente vamos a tener un currículo un currículo plurinacional ya armonizado. Ya no vamos a esperar que haya una instancia de armonización. Los currículos van a salir armonizados para el 2023, por lo menos en regular. No sé cuánto podamos avanzar en adultos, no sé cuánto podamos avanzar en especial. Obviamente si sale en regular va a salir para formación de maestros también, y en las otras instancias. ¿Informaste todo en tu primera intervención? Sí. ¿O vos necesitas algo más? Algo más. Bien. Nosotros en el currículum hemos identificado algunos módulos que están mal colocados en la malla curricular actual. Entonces lo que vamos a empezar a trabajar con los equipos de maestros es justamente
colocar donde corresponde, es decir, en el nivel y en el año correspondiente, ¿no? Y también en esta evaluación hemos encontrado que uno de los áreas de saberes y conocimientos, como es en el cosmos y pensamientos, lo hemos ido quizá forzando. Ciencias sociales ha ido a cosmos pensamientos. En cosmos pensamientos está valores cosmovisión, entonces eso vamos a precisarlo ya en este reajuste de la actualización curricular, ¿no? Por otro lado, hemos visto por conveniente, por ejemplo, profundizar el tema de las lenguas indígenas originarias. En el currículum de secundaria teníamos todo un conjunto de módulos en los 3 años de lo que es la secundaria, pero sin embargo no hemos podido operar. Estaba, diríamos, casi de adorno, lenguas indígenas originarias. Y ahí necesitamos que trabajar urgentemente con la UPIP el tema de lenguas indígenas originarias, porque la formación del joven y adulto no es para el futuro, sino es para el presente. Entonces, queremos un poco más articularnos con la UPIP, ¿no? Quizá ha trabajado más con subsistema de educación regular, ¿no? Pero con nosotros, por iniciativa propia, hemos incorporado en la malla curricular, pero hemos tenido dificultades también, ¿no? En maestros hemos tenido, en metodologías, en las horas que se va a destinar en lenguas indígenas originarias, etc. Entonces, ahí hemos detectado una falla enorme, ¿no? Que lo vamos a ajustar obviamente. Por otro lado, también las áreas de saberes y conocimientos para el bachillerato de nosotros es 4, comunicación y lenguaje. En ahí lo vamos a prestar la atención en lectura comprensiva para el joven y adulto, ¿no? En ciencias sociales, hemos detectado en ciencias sociales en la secundaria que hay que enfatizar una historia crítica. Hay que seguir profundizando una historia crítica y una memoria histórica, ¿no? Desde los pueblos, una memoria histórica de los de hitos importantes que ha permitido un gobierno de la Revolución Democrática Cultural, por ejemplo, cómo llega desde la fundación de la República de 1825 y cómo los movimientos sociales se involucran en esta lucha hasta llegar al 2005, hasta el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? En ciencias sociales. En ciencias naturales ahí tenemos nosotros física, química, biología. Entonces la física sea mucho más aplicativo para el joven y adulto, porque esta población es población que trabaja. Entonces, una física tiene que estar netamente aplicado para el trabajo. Por ejemplo, ahí tenemos contenidos quizá muy teóricos, pero ahora le vamos a orientar hacia la vida misma que tiene el joven y adulto. En la química, por ejemplo, hay contenidos que también tienen componentes muy teóricos y le vamos a orientar más a la práctica. Como por ejemplo, a veces nosotros decimos cloruro de sodio, pero es sal común de mesa, ¿no? O el jabón que pueden ellos tranquilamente elaborar del sebo de los animales con sosa cáustica, y el sosa cáustica es un elemento químico, ¿no? Entonces, afianzar más a la práctica misma que ellos lo tienen, ¿no? Y también en el campo de la biología. En la matemática, igual una matemática aplicada que les sirva en su trabajo, ¿no? Entonces, todas estas áreas de saberes, conocimientos, le vamos a afianzar más aplicado a la vida, al trabajo, a la vivencia que tiene, ¿no? Y por ello llamamos nosotros una educación en la vida para la vida. Para eso tiene que ser estas áreas de saberes y conocimientos, ¿no?
Por otro lado, en educación técnica, que también es otro campo grande en educación alternativa, y ahí hemos detectado que lo hemos analizado todos los denominativos de las especialidades técnicas, que tiene regular con sus BTH, que tiene los institutos tecnológicos de mi amigo Chambi, así, que tiene el contexto internacional. Entonces, en el ministerio manejamos diferentes denominativos en educación técnica, en el currículo. Entonces, rápidamente hemos trabajado un documento en este marco de la actualización curricular que muy pronto vamos a enviar a la Dirección General de Educación Secundaria y también a la Dirección General de Formación Técnica Superior para que podamos empezar a debatir el tema de los denominativos de las especialidades técnicas y por supuesto a formación de maestros, ¿no? Porque también allá forman maestros en educación técnica. Entonces, ahí hemos encontrado, nos hemos hecho una tabla, ¿no? Que prácticamente esto hay que definirlo. No está bien que el Ministerio de Educación no podamos organizar las especialidades técnicas, los denominativos. Nosotros llamamos en educación alternativa, lo hemos bautizado clasificador de especialidades técnicas. Hasta ese nombre hay que discutir a nivel del CEP, ¿no? Porque para transitabilidad, para el movimiento de estudiantes, para la movilidad horizontal, mejor dicho vertical, no vamos a poder lograr la transitabilidad porque si el mío es, por decir, repostería y superior es gastronomía, no va a querer recibir por el denominativo educación superior, ¿no? Pero ahí yo creo que tenemos que tener una madurez política, diría en el sentido de que si nosotros estamos construyendo un denominativo, una especialidad técnica, tendríamos que entrar a un diálogo entre los subsistemas, es decir, lo más fácil sería que decir, yo de alternativa, nosotros trabajamos por años, históricamente estamos más de 50 años, y por lo tanto regular, que recién ha empezado con BTH, se suma a nuestros denominativos. Ya listo, es por antigüedad. Eso creo que no es una idea buena. Entonces, en ese marco de una construcción comunitaria conjunta, tendríamos que quizá ajustar nuestros denominativos, las mallas y todo aquello, en todos los involucrados. O sea, nosotros no quisiéramos sujetarnos a lo que tiene el BTH regular, ¿no? Ni superior. Entonces ahí necesitamos construir un pensamiento maduro, el clasificador, la malla curricular para que podamos garantizar el tránsito de las especialidades técnicas en el sistema educativo plurinacional. Y esta afinación, es decir, esta definición, nos va a permitir a nosotros también habilitar la acreditación a nivel de otros contextos internacionales, como el Mercosur, que acredita especialidades técnicas. Pero si no vamos a estar organizados a nivel del Ministerio de Educación, vamos a ir todo un desorden al contexto internacional. Yo voy a ir con mis denominativos, superior va a ir con el suyo, luego el BTH de regular va a ir con el suyo al contexto internacional. Entonces, al final, las instancias del Mercosur van a decir, estos bolivianos hablan interesante de su modelo, pero ni siquiera están organizados. Entonces, yo creo que es una tarea urgente en el marco de la actualización curricular, trabajar en mesas técnicas los clasificadores, las mallas curriculares, ¿no? La transitabilidad como un modelo de gestión, ¿no? Entonces, compañeros, eso nosotros hemos detectado y ya hemos trabajado una propuesta preliminar de los clasificadores y por eso digo que le vamos a enviar muy pronto. Ahora, con relación a la educación, otro campo que nosotros tenemos que no se forma con currículum es la educación permanente.
¿No? Nosotros tenemos una época regular que tiene calendario y todo, ¿verdad? Tiene un currículum establecido desde el Ministerio de Educación. Regular también trabaja con currículum preestablecido, superior también trabaja, pero el área de permanente no trabaja así. Por eso es educación permanente no escolarizada. ¿De dónde sale entonces? Como diría, ¿no? ¿Cómo se forma? No, el programa educativo sale de la gente. ¿Qué saben y qué van a aprender? Listo. Mientras el currículum preestablecido desde el Ministerio de Educación es para que ellos aprendan así. No sé si soy muy tosco en mi expresión, pero en educación permanente sale de la gente. Si ahí encontramos a los apicultores, 20, 30, 40, 50 apicultores, con ellos se trabaja el programa. Ellos tienen experiencia, tienen conocimientos, tienen su investigación desarrollada en ese campo. Entonces, cuando va un currículum desde el ministerio, esto es lo que vas a hacer, ellos dicen, sí, no, nosotros esto no necesitamos. Nosotros necesitamos estas capacidades, estas cualificaciones necesitamos. Entonces, ahí estamos nosotros trabajando también los lineamientos para educación permanente, y esta educación permanente es para población que ya trabaja. Mientras lo que estamos nosotros pensando, un currículum, es para una población que recién va a trabajar. Es distinto. Entonces, estamos en este trabajo estamos nosotros discutiendo, estamos debatiendo para fortalecer este ámbito educativo. Muchas gracias. Sí, gracias. A ver, concretamente, director, inicial, primaria, secundaria, ya están comenzando a trabajar los planes y programas. Así es. En el caso de Técnica. Adultos, ¿también están comenzando a trabajar los planes y programas? Así es. Allá. Técnica también ya hemos Y mirado. falta eso, sí, aquí el 3 de, para el próximo miércoles está agendado, lo voy a decir en el punto 5, una reunión entre su secundaria, técnica, adultos y DGFM para ver justamente el tema de la transitabilidad y de la formación técnica, tecnológica, ¿no? Y la transitabilidad que ya la habíamos comenzado a trabajar, pero ya lo vamos a retomar. Educación especial no está, lastimosamente, la directora, entonces vamos a saltar y vamos a pedirle a formación de maestros que nos pueda informar cuál es el avance de su actualización curricular. Gracias. Bueno, en formación de maestros ya habíamos concluido, ¿no?, lo que es el análisis y la evaluación del currículum, ¿no? En este análisis se han tomado 2 etapas, ¿no?, también como nos han recomendado también la Comisión Técnica, un análisis y una evaluación técnica interna dentro de formación de maestros, un análisis y evaluación social, ¿no?, con los actores precisamente de las escuelas superiores de formación de maestros y unidades académicas, ¿no? Para eso se ha optado la metodología también del grupo focal, mismo que ha utilizado también, se ha utilizado en educación regular, ¿no? Y en estos grupos focales se han trabajado 2 momentos, ¿no? Un primer momento que es la revisión documental propiamente del currículo de formación de maestros, y un segundo momento el análisis y la evaluación de la concreción curricular. Entonces, de ambos momentos se ha hecho una sistematización de resultados, ¿no? Entonces, y precisamente se tiene ese documento, ¿no?, del análisis y evaluación del currículo que ya le hemos pasado al instituto, ¿no? De igual manera ha trabajado también formación continua y formación postgradual también. Ya hemos enviado también ese documento, del análisis y evaluación. Y como segunda parte ya se ha elaborado también la propuesta de la estructura del currículo de formación de maestros, ¿no? Como estaba también en el cronograma, ya hemos enviado también al instituto, ¿ya? Y que esta estructura ha sido elaborada en base a los aportes también de los talleres internos, ¿no?, y aportes también de otras instituciones, ¿no? Entonces, con todos estos aportes se ha ido analizando, ¿no?, los fundamentos, las características, los principios, los enfoques de la formación de maestros, ¿no? Y es por eso que se ha logrado construir un primer borrador del perfil general de formación del maestro, ¿no?, del perfil general del maestro,
¿no? Y posteriormente se tiene programado varias reuniones también, ¿no? Con aportes de otras direcciones y unidades, ¿no? Ayer ya habíamos iniciado una reunión con la UPIP, ¿no? Para mostrar, digamos, el avance que tiene formación de maestros en cuanto al currículum, ¿no? También se ha ido trabajando, se tiene un borrador también de los contenidos mínimos para formar, de los contenidos, las unidades temáticas para la formación general, ¿no? Entonces, eso ayer precisamente ya hemos compartido ese avance con la UPIP. Mañana también tenemos una reunión con Educación Alternativa también para hacerle conocer el avance y también recibir aportes de ellos también, ¿no? Las necesidades que tienen ellos, las observaciones que tienen ellos, ¿no? Entonces, la siguiente semana se tiene programado trabajar ya con las especialidades, ¿no? Y para eso, bueno, nos gustaría mucho, ¿no? Ser parte también de la elaboración de los planes y programas de primaria y de secundaria, ¿no? Para ir compatibilizando con formación de maestros, ¿no? Entonces eso se tiene programado para la siguiente semana, ¿no? Eso es el avance en cuanto a formación de maestros. Muchas gracias. Educación de GESLA, por favor. Gracias, hermano Carrión, a los colegas directores, a los compañeros de trabajo. En educación superior, las carreras, cuando nosotros implementamos para la formación profesional, formación para la vida, lo que decía Reinaldo, nosotros vamos a, o encaramos, cuando nuestro compatriota elige pues la formación para la vida, va a ejercer una profesión. Por lo mismo, estamos manejando alrededor de casi un poco más de 55 carreras, divididas en estos subgrupos, algunos que tienen menciones, algunos consolidadas y sin menciones, y algunos que son nominales, pero no tienen la unidad de temáticas básicas. Y hay otro grupo, ¿no?, que por razones de legales biministeriales, prácticamente carreras en salud, los tenemos que trabajar con el ministerio que corresponde, en este caso el Ministerio de Salud. Sin embargo, hasta ahora ya tenemos definido lo que nos ha arrojado el diagnóstico que hemos aplicado un poquito más de 600 compañeros de un universo de 3.000 entre docentes y directivos a nivel nacional. Ese diagnóstico nos han dicho que, básicamente, que las 3.600 horas no bastan, hay que efectivizar un poco más la formación profesional. Lo que quiere decir que las carreras que tienen menciones, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo el de agropecuaria, hasta el cuarto semestre es común. Del cuarto semestre el estudiante ya puede escoger forestal, alimentos, cereales. Esto ya parece carrera de industria de alimentos. Ya tenemos una carrera específica. Pero y si somos 10 compañeros que llegamos al cuarto semestre, Freddy va a querer hacer forestal, Mario va a querer hacer cereales, Reinaldo va a querer hacer cárnicos, pero no hay docente, no hay techo presupuestario. Entonces, como ministerio, como subsistema, no estamos respondiendo a esas expectativas. Además que nos están diciendo que las 3.600 horas no bastan. Entonces vamos a tratar o vamos a hacer de que estas carreras se vuelvan, primero, sin mención, que todas las menciones y todas las especialidades sean posformación. Por ejemplo, un mecánico automotriz llega y hace la carrera terminal en 6 semestres. El estudiante, de acuerdo a la aptitud, a las competencias que genere, se dedicará a maquinaria pesada, a electrónica, se dedicará a chapa y pintura, mecanismos de transmisión, rodados, etcétera, etcétera. Bajo ese contexto necesitamos ya afrontar en la parte de lo que va a ser la revisión de las mallas curriculares, la propuesta de las nuevas mallas curriculares, este mes de agosto, en el mejor de los casos, en el cronograma que estamos manejando, va a ser muy dinámico para este subsistema la segunda semana de agosto. Preveemos terminar hasta un poquito más de la segunda semana de septiembre.
bajo este parámetro. Por día, después del 8 de agosto, o iniciando el 8 de agosto, vamos a primero empezar a trabajar con las carreras que tienen menciones. Vamos a pedir el Salón Avelino Sinian. Vamos a empezar con 2 carreras a la vez, cada día, y todo el día va a ser jornada de trabajo. Vamos a invitar a los docentes de carrera de institutos en territorio nacional. La modalidad o el modus va a ser de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a empezar con una experiencia, sea motivadora, vamos a tener ponentes de acuerdo a cada carrera. Por ejemplo, vamos a empezar con agropecuaria. Vamos a traer a un ponente para que nos diga cómo está viendo o cómo se está viviendo en la industria agropecuaria en el país. Seguidamente vamos a dar a conocer el diagnóstico que ha arrojado, el diagnóstico que nosotros hemos aplicado a estos 600 compañeros de trabajo en el subsistema. Luego vamos a mostrarles la realidad de la malla curricular actual, para luego mostrarles también la propuesta de la malla curricular. Necesitamos darles una propuesta. Luego de la propuesta, ya vamos a entrar, una vez consolidando la propuesta, vamos a entrar a las unidades de temática básica. Unidades de temática básica. Ese va a ser más o menos el trabajo que vamos a aplicar a la vez en estas casi 60 carreras. O sea, lo que se nos viene es un trabajo intenso. A la transitabilidad nosotros habíamos cursado ya 2 notas, uno a alternativa y uno a secundaria. Con secundaria, en primera instancia, nos habíamos reunido con 2 técnicos. ¿Quién ahí puede ser? ¿Sí? Y había una compañera más. Habíamos hablado justamente, Reinaldo, lo que tocabas, que tenemos que unificar, si es posible, hasta el código de materia, para que haya una real transitabilidad. También nos hemos reunido, ya ha venido una técnico de alternativa. Entonces, eso básicamente también es una prioridad, Fernando. Y nos dices que nos vas a programar una reunión, súper. Ahí vamos a poder seguir trabajando para que esa transitabilidad tenga la eficacia y el objetivo que estamos persiguiendo. Básicamente eso, y quiero terminar cerrando indicando de que tenemos que aterrizar en escuelas superiores de formación complementaria. En estas escuelas están orientadas verdaderamente a hacer ciencia, tecnología, persiguiendo un pilar que en la leyenda es bien interesante, dice tecnología con identidad propia. Es bien profundo ese pilar. Entonces, tenemos que tener la capacidad de poder responder, ¿no? Además, vamos a dedicar también un espacio, ya tenemos, y estoy hablando de educación inclusiva, tenemos 2 instituciones de referencia a nivel nacional, uno en Chuquisaca y uno en La Paz. Estamos con las comunidades sordas, que son bien llamados a algunas carreras para hacer educación inclusiva, con el único objetivo de a estos compatriotas que tienen limitaciones en oídos puedan tener la autonomía social que ellos puedan tener para desarrollarse como profesionales. Entonces, básicamente estamos en eso. Vamos a presentarte, vamos a compartirte, Fernando, también todo el cronograma y el trabajo. Siempre un ajuste es muy bueno para poder encarar esta etapa que bueno, todas las etapas son importantes, pero esta va a ser muy dinámica, ¿no? Y la única preocupación sería que ya es tarde, ¿no? Convocar a los institutos para mediados de agosto, siendo que el 19 de agosto estábamos pensando, como decir, ya presentar las versiones preliminares. Ahora, entiendo la dificultad de institutos y de universidades con la diversidad de carreras, llegar a currículos actualizados de cada carrera, pues es un mundo, ¿no? Además tendríamos que tener un ejército de especialistas para trabajar. Eso no sucede en regular, alternativa especial. Pero ahí sí, tal vez habría que apuntar, estimados directores de universidad y de institutos, a contar con un documento de lineamientos curriculares para la
educación universitaria lineamientos, es decir, así como hay lineamiento, el currículo base da lineamientos generales a todos los currículos, a todos los subsistemas, y cada subsistema también, y cada, en este caso, formación técnica y educación universitaria o formación universitaria, podría dar algunos lineamientos generales de cómo debería encararse la aplicación, el diseño, incluso el diseño y la aplicación de los currículos, sin entrar al detalle específico de cada carrera. Ya al contar con un documento así de orientador, ¿no?, genérico, sería importante, sería un gran aporte, ¿no?, y un avance en los lineamientos, pero eso obviamente lo dejo a consideración de ustedes, ¿no? Ciertamente llegar a la actualización curricular de tantas carreras, no sé si nos da la musculatura técnica, operativa y financiera del ministerio como para hacerlo, ¿no? Tampoco no sé si es tarea nuestra, porque las especificidades, las características de las instituciones de educación superior son distintas, ¿no? Entonces ahí habría que ver esa posibilidad, ¿no? No sé si Verónica quiere comentar algo también. Sí. Y disculpa por no haberte convocado como me había comprometido. Bueno, buenas tardes. Sí, en artística, bueno, nosotros habíamos trabajado ya las mallas curriculares varios años. En 2015 se tenía un primer resultado, en el cual era la primera vez que se tenía una malla curricular desde las carreras artísticas, ¿no? Y obviamente era pues un sueño, las horas eran, se calentaban porque era la primera vez que estábamos construyendo y era un sueño para todo el sector, ¿no? Ya hemos vuelto a corregir y en 2018 se haya aterrizado más en lo que vienen siendo los marcos curriculares, ¿no?, que comprenden las mallas curriculares para las 5 carreras artísticas, los planes de estudio y los contenidos básicos. Eso precisamente ha servido como lineamiento para ya ordenar a las instituciones, ¿no? El 2019, bueno, muchas instituciones han implementado esos marcos curriculares como tenía que haber sido, pero ya con el golpe de Estado, muchas no tuvieron esa resolución ministerial de adecuación curricular. Entonces ahora estamos haciendo una validación porque muchas se implementaron en 2019, 2021 y esos estudiantes no tienen una resolución, ¿no? Y ahora nos encontramos precisamente validando esos años que han quedado, digamos, en un abandono de no tener esa normativa, ¿no? Pero bueno, con las instituciones ya hemos vuelto, estamos revisando, ahora estamos precisamente trabajando con los docentes. Yo trabajo más que todo en lo virtual porque es muy difícil de unirse. Y ahora los docentes están haciendo una evaluación de cómo ha sido su implementación curricular en 2018, o sea, qué dificultades han encontrado y si han visto que es viable o no, ¿no? Entonces, tenemos algunos ya detalles que sí hay que corregir, por eso nosotros igual habíamos previsto con el director hacer esos talleres de revisión. Nosotros estamos previstos para el 17, 18 y 19 de agosto, precisamente porque, claro, todo esto son altas carreras distinto, digamos, al sector de primaria y secundaria, ¿no?, regular o alternativo. Entonces, está previsto para esas fechas trabajar precisamente en cosas muy específicas. Por ejemplo, en música son 3 áreas que se trabaja: clásica, moderna y boliviana, y simplemente es establecer algunos detalles como las dificultades que han tenido en la catalogación de instrumentos, ¿no? Es simplemente esos detalles. En danza es un poco separar, porque la danza clásica es distinta a la contemporánea y a la boliviana, es un poco ver los contenidos un poco más en detalle. Y en teatro, en cine y artes plásticas, es un poco, están las mallas, no hay dificultad, pero se quiere trabajar a nivel licenciatura, porque si bien en música y en danza tenemos a nivel licenciatura las mallas, en las otras 3 no tenemos, ¿no? Entonces, en esos 3 días entregaríamos ya la revisión de los marcos curriculares, lo que serían las mallas, los contenidos y los planes de estudio, porque ya es una revisión general de lo que ellos habían implementado, ¿no? Entonces, ahora no sé si estamos en fecha, ¿no? Porque nosotros ya planificábamos en esa fecha. Sí, ahora lo vamos a ver. Tendrían que estar dirigidos ya a la construcción de lo que va a ser un documento. Si no va a ser el currículo con los planes y programas actualizados, bueno,
A nosotros la musculatura técnica y operativa nos dio para llegar a un diagnóstico bien sustentado de los currículos vigentes, pues hasta ahí llegamos. A nosotros nos dio la musculatura solamente para tener unos lineamientos generales, pues hasta ahí llegamos, ¿no? No es que todos vamos a ir marchando uniformemente, desconociendo el contexto y la realidad y las especificidades de cada instancia. Entonces, ahí queda abierta la invitación para que podamos reunirnos con el instituto, por favor, ahí, con cada una de las instancias, para que podamos analizar la posibilidad de hacer algunos talleres, pero repito, tienen que ser oportunos, tienen que ser bien acotados y prácticos, ¿no? O sea, sacar resultados lo antes posible. Sí, muchas gracias. Sí. Fernando, dos datos importantes. Primero, el trabajo de las carreras, por ejemplo, otra vez, si fuera agropecuaria, no van a ser más de 7. Cabemos en el Sí, pero ahorita... Y el dinero, no te preocupes, Vegas la tiene, solo necesitamos reorganizar el interior. Plata hay, no te preocupes. Ya, nos queda educación superior universitaria, ya intervino el director, no sé si hay algo más que quiera complementar para informar el avance de la actualización en su área, por favor. Sí, puntual. Nosotros hemos identificado en las universidades privadas problemas como que hasta el año 2016 deberían haber hecho el rediseño curricular y muchas carreras no lo hicieron, y eso tiene sanción pecuniaria principalmente, y muchas de ellas van a ser cerradas por si acaso, porque así establece su reglamento, que ellos han aprobado. Y ahora estamos nosotros en la etapa de un listado de carreras que serán rediseñadas. Nos están enviando y vamos, en base a eso también, vamos a preparar los consultores, ¿no? Dependiendo de las áreas. Serán ingenieros, en salud, entonces, según las áreas disciplinarias. Eso, por un lado, sí, nosotros no lo estamos llamando lineamientos de actualización curricular, sino lo estamos llamando manual de rediseño curricular, y después en indígenas tenemos más bien la claridad de un ajuste curricular. Este viernes tenemos reunión con todo el equipo de las universidades y el que formaron de las indígenas, y vamos a tener este salón. Ya comenzamos con el ajuste curricular como tal, en base a los criterios de evaluación, porque evalúan cada carrera y se hace ajuste a cada carrera, pero también con un enfoque institucional, no se maneja independientemente, sino de manera comunitaria, ¿no? Eso principalmente. Tenemos un cronograma con indígenas, tenemos planificado terminar del 21 al 30 de noviembre, y con las privadas más o menos para el año, a mediados de año. Son como 600 carreras. Indígenas 12 carreras, ¿no? Régimen especial, por lo menos tenemos 25 carreras. Entonces, ese es el panorama que se tiene hasta ahora, y ya vamos a comenzar algún otro taller, porque necesitamos también el viernes justo 2:30 de la tarde tenemos otro taller sobre socialización del Instituto del IESALC, que depende de la UNESCO. Fernando nos puede acompañar porque va a ser interesante, o la Unifrance. Vamos a tener este taller juntamente con el viceministro para ver los criterios de calidad a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Quizás virtualmente también van a participar los de la UNESCO regional de América Latina y el Caribe. Eso es lo importante. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, hermano. A ver, me voy a referir rápidamente con 2 puntitos. La malla curricular de tránsito mineral. Sabiendo que el 3 vamos a tener un taller específicamente. Doy una pauta. Mira, tendríamos que definir hasta la aprobación, cuando ya se va a implementar, septiembre, octubre, esta de la malla curricular en educación técnica. Porque nos vamos a relegar un periodo largo más si no resolvemos esto. Mi estimado director, tú eres mecánico. Podríamos identificar en los subsistemas los módulos o las materias troncales.
Motores se va a desarrollar como módulo o como contenido. Metrología, sí o sí. ¿No? Luego, sistema de frenos, sistema de transmisión, sí o sí. Entonces, en las especialidades podemos identificar las troncales. Ustedes, después de definir las troncales, terminan nomás. Nosotros, definidos ya entre los subsistemas, las troncales, empezamos a darle el contenido de los otros módulos. Así llegamos en la currículum que va a transitar. Eso es posible. Ahorita existe una decisión política. Ustedes saben, para implementar una política se requiere dos cosas: decisión política y trabajo técnico. Decisión política de nuestro ministro existe y dice: trabajen el currículo para la transitabilidad. Lo que hay que organizar, nombrar, si quieres, como memorando, resolución, no sé, un instrumento, a equipos técnicos. Yo pongo a disposición 2 personas, tú colocas igual, regular coloca, y empiezan a trabajar estos temas del clasificador, las mallas, las directrices y todo aquello. Porque si no trabajamos, si no ponemos las pilas, y el término, no vamos a llegar a septiembre, octubre con este currículo. Otro ultimito: la transitabilidad en educación superior, hacia educación superior, si miramos hacia adelante, no va a aguantar la transitabilidad de todos los institutos tecnológicos. Seamos realistas, porque el bachillerato del BTH regular es masivo, de nosotros es masivo. 113,000 estudiantes se matriculan año. De ellos, terminan alrededor de 25,000 técnico medio. Entonces hay que preparar las universidades indígenas para la transitabilidad. Hay que preparar, obviamente, los institutos. Hay que preparar centros de educación alternativa que tienen muy equipados sus talleres, pero también hay en educación regular estos de los módulos, o sea, que podemos habilitar para la transitabilidad. O sea, pensando en lo grande, solo así vamos a poder resolver este tema de la transitabilidad. Vamos a resolver el currículum, ya malo bien, vamos a resolver, pero no va a haber quizá la capacidad instalada, ni los docentes para recibir a todo este conjunto de jóvenes y alumnos que quieren transitar. Entonces hay que proyectar. Nosotros tenemos centros de educación alternativa que tranquilamente pueden dar la continuidad de educación superior. El Centro Corea tiene alrededor de 1.700 estudiantes y estuvimos estos días con la cooperación internacional. Y el pedido que es tránsito. Y los estudiantes, ¿qué me dijeron? Yo fui a la firma del acuerdo. Dice, pero acá que se desarrolle educación superior, acá pues el técnico superior. Entonces eso es el pedido. Entonces si no sabemos, si no vamos a poder controlar, el pueblo va a rebasar, ¿no? Entonces a veces esas cosas hay que medir a lo futuro. Hay que preparar la educación superior en todos los niveles para el tránsito. La educación pública está descartada. Nosotros nos hemos reunido con la UNSA para este tema. Entonces ha caído a hoja cero. Inclusive con el hermano ministro nos hemos reunido con una de las facultades para el tránsito. Entonces ha caído a hoja cero. Entonces por ese lado está difícil. Gracias. En representación de Walter y obviamente a Nelson de la OPIP, porque ellos también están haciendo todo el proceso de actualización curricular de los currículos regionalizados y quisiéramos que nos puedan adelantar e informar de los avances. Muchísimas gracias, licenciado. Buenas tardes a todos y a todas. Justamente estamos en este momento realizando un taller sobre lineamientos de educación para la armonización curricular y definición de lingüísticas, ¿no? Tenemos estos 3 días, hoy día lo hacemos el lineamiento, entre mañana y pasado mañana y hacemos unos lineamientos para la armonización curricular, ¿no? También quería informar que durante el 10, 11 y 12 vamos a seguir trabajando. Tenemos que ir, nos iremos con la
satisfacción de haber hecho un trabajo bien cumplido y no solamente haber administrado lo que ya existía, sino haber generado nuevas propuestas y mejoras realmente sustanciales a los procesos formativos, que eso es lo que realmente nos interesa, ¿no?